No te preocupes. Entonces ahí podría decir su nombre y a qué se dedica y qué estudió. Eh, Muy buenas tardes, soy Oscar Andrés Morales. Actualmente desempeño funciones como docente secundario. Yo estudié mi carrera en Filosofía y Ciencias Sociales con una especialización en Ciencias de la Educación y una maestría en Estudios de la Cultura. Básicamente eso. ¿Ya? Dígame, ¿cómo fue el proceso de transición en el instituto donde usted trabaja con la pandemia? O sea, ¿cómo fue la virtualización o digitalización? Bien, hay algo que es importante que mencionabas y es que muchísimos colegios, si no por decir casi el 90%, carecían de una infraestructura tecnológica adecuada y no era un problema exclusivo del sistema fiscal o del sistema estatal. Está históricamente desprestigiado por las condiciones materiales que presenta. Los colegios particulares también tienen esta misma dificultad, no presentan las condiciones adecuadas para el desarrollo tecnológico de los estudiantes y hay algo a mí que me parece importante y es acotar que muy pocos colegios realmente brindaron a los docentes las herramientas necesarias para el desarrollo de la educación virtual. Ni siquiera les dieron Ningún una colegio, charla, nada de cómo, exacto, o ningún sea, colegio, muy pocos colegios, porque ya voy a hacer una generalización absurda, perdón, muy pocos colegios generaron las condiciones necesarias para transitar hacia una educación virtual, ordenada, programada, progresiva y que atienda a las necesidades. Muchísimos colegios, con muchísimos docentes obviamente, fue el personal docente el que ha tenido que poner tanto en el sistema particular como en el sistema público, porque creo que hay que dejar ese estigma de que el público es en el que los docentes se han sacado del no. También ha sido un sistema particular donde los docentes han tenido que aportar con sus materiales tecnológicos como computadora, internet, y también han sido los que han tenido que tener procesos de formación de manejo de herramientas virtuales, ¿no es cierto? Y también los que han tenido que entender que la innovación educativa está, que la innovación educativa no es meramente lo tecnológico. Ante este reto pandémico de acoplarse a la tecnología, no ha habido un acercamiento a cómo desarrollar vínculos humanos, o no ha habido un acercamiento a cómo evitar el rompimiento de estos vínculos. Entonces, lo y único que se hizo fue traspolar los problemas de esta educación tradicionalista que siempre se comenta de a forma la virtual. virtualidad. Porque lo mismo que teníamos en lo tradicional, lo teníamos en lo virtual, que era prender una cámara y que el docente empiece a hablar. Prender la cámara y pasar diapositivas, que no es diferente de lo que se hace en la presencialidad. Claro. ¿Y cómo usted vio el proceso de adaptación de los estudiantes? ¿Fue más dejado? O sea, ¿vio menos interés que antes? Eh, ¿Se obligaba a los estudiantes a tener cámaras prendidas, Ya, apagadas? lo que pasa es que los colegios particulares desarrollaron un mecanismo propio, que a mí también me parece importante señalar esto, es que en los colegios particulares hay una exigencia al cuerpo docente para que desarrolle conocimientos que supuestamente en los colegios fiscales no se desarrollan, que es un mito, que es mentira, se desarrollan exactamente los mismos conocimientos. Pero lo que a mí me parece importante es cómo esta búsqueda de la excelencia y perfección académica terminó por vulnerar derechos esenciales para niños, niñas, adolescentes y niñas, porque llegaba un punto en el que los alumnos ya estaban tan saturados, porque no es lo mismo el proceso de socialización al que están acostumbrados que el tecnológico, que empezaron a cargar con momentos de estrés, llanto incontrolable, muchos otros problemas que tal vez se me salen de las manos para enunciarlos. Y fue difícil porque obviamente los esfuerzos docentes en el sistema particular al menos tuvieron que duplicarse, porque ya no solo era la jornada de clases, sino también lo que te exigían para que los estudiantes no pierdan la continuidad educativa, acaben currículo, veas la forma de diseñar, etcétera, etcétera. Lo que es importante aquí es que sí ha habido una falta de comprensión de la transición educativa, porque vuelvo al problema de antes, estamos tan acostumbrados a pensar que la educación sucede solo en el hecho de reproducción
de conocimientos, de que el conocimiento solo sucede en esto. Por más que Mecanización, hablemos de memorización. pedagogías transformadoras, seguimos cometiendo el mismo error de que el docente sigue siendo la autoridad que diseña órdenes para ser cumplidas. Y entonces la gente dice, ah, no, es que yo ya me acostumbré a estar en casa, pero sigue sin pensar, por ejemplo, en los elementos de socialización, desarrollo cognitivo, inteligencia emocional, etcétera, 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 que se desarrollan en el fenómeno social, que es la interacción en el espacio educativo, ¿no? Y digo espacio educativo y no digo escuela y academia porque creo que son otra cosa. Ok. Eh, entonces, sí se ha dejado de lado, por ejemplo, y vamos rumbo a procesos de deshumanización en los que si no entendemos la importancia de reacercar nuevamente a los estudiantes al espacio social, al espacio de intercambio, vamos a tener literalmente ahora sí un montón de robots incapaces de sentir empatía, incapaces de comprender a los otros, incapaces de relacionarse con los otros. Y Porque desgraciadamente, en mande, ese sentido, con las nuevas tecnologías que literalmente ya tenemos robots, serían personas que plenamente serían hechas para ser reemplazadas. exacto. De hecho, que ya lo somos, Ya lo ¿no? Ya hacen. lo somos. Pero algo que a mí me llama la atención de esta predisposición es que juega aquí mucho el rol de clase social alrededor del sistema educativo. Y yo creo que hay que ser muy inteligentes con esto y también tocarlo como un tema muy delicado, porque las clases altas y sus instituciones académicas han generado planes de retorno porque son muy conscientes de la multidimensionalidad del ser humano, mientras que las clases medias, las mal llamadas clases medias, y su aspiración burguesa, no que están en colegios particulares por el mito de que la educación es mejor. Yo podría decirte que los colegios que cobran 1.000, 3.000 dólares, la educación no es mejor, que a lo mejor lo que te ofrecen, que es la famosa educación bilingüe, es solo eso, no cambia nada más. Tal vez la infraestructura, como tú decías, que son importantes, pero bueno, han encontrado, por ejemplo, que precisamente son los trabajos para los que están para los que quieren que sus hijos se involucren, que tienen que ver con trabajos donde van a ocupar puestos de poder, de manejo de personas, de dominio del personal, tienen que saber relacionarse entre ellos y desarrollar inteligencias que no están asociadas al academicismo, sino a la práctica y a la interacción con el mundo. Y eso es algo que que a las clases medias y pobres no estamos viendo, las clases empobrecidas, porque no nos da la gana de verlo, Y porque tampoco estamos existe un interés para que lo vean. claro, porque a la larga tienes dos problemas. O igual estás recibiendo contenidos, que es el primer problema, y estás en la comodidad de tu casa. O dos, igual voy a pasar el año estando desde mi casa. Y hay muchas cosas que no se ven por fuera porque nos han acostumbrado a ver eso, ¿no? La escuela es la nota, la escuela es el contenido, pero no estamos viendo las otras dimensiones de la escuela. ¿Ok? ¿Y crees que la tecnología podría ayudar o empeorar esta situación? Lo que pasa es que el hecho pedagógico no puede reducirse a la tecnología, como no puede reducirse a la clase Claro. magistral, como no puede reducirse solo a la actividad práctica. Es una multidimensionalidad. Por ejemplo, yo personalmente a cuenta personal, yo sí, a mi cuenta personal, el colegio nunca me dio nada, me pagué cursos no de innovación pedagógica que te enseñaban a usar el Zoom, sino en serio, de herramientas virtuales para hacer estos métodos que están en auge, que es la gamificación, etcétera, etcétera. Pero en este proceso, yo, Oscar Andrés Morales, me di cuenta que la gamificación no era la solución al estrés y al aburrimiento y a la baja de aprendizajes por medio de las clases virtuales. Me di cuenta que estaban habiendo muchos elementos por fuera que necesitan los estudiantes, que era esta pedagogía que yo ya utilizaba hace 4 años cuando egresé, que Ok. eran estas pedagogías del cuerpo. Precisamente los alumnos necesitan problemas, necesitan plantear problemas al entorno, necesitan plantear suposiciones al pasado, necesitan plantear suposiciones al futuro, necesitan plantear cuestionamientos, encontrar soluciones en colectivo, hacer cosas en colectivo, debatir. Por ejemplo, el debate es una herramienta que se pierde mucho en el Zoom. Claro. El debate es una herramienta que se pierde mucho en la tecnología. Eh, Inclusive algo que a mí me parece importante y que yo creo que era necesario y que los docentes mal llamamos indisciplina, es el momento es la frontera de libertad que tienen los alumnos para hablar en los cambios de hora.
es una frontera social que nunca vimos y que yo creo que es hora de verla, porque ahí tú intercambiabas tus necesidades, angustias, problemas académicos y familiares, sociales, lo que sea, en un punto de fuga del poder, ¿no? Pero estabas ahí para relacionarte y ahora no lo tienes. Ya no hay Entonces, ese pero espacio. eso por un lado. Pero si me hablas así como que lo pedagógico, yo creo que la tecnología es una herramienta, pero tampoco puede idolatrizarse como la herramienta mesiánica de la educación, que vamos a hacer un juego en computadora, que vamos a hacer un ejercicio en computadora, porque hay problemas que no se, porque hay sensibilidades que no se experimentan a través del juego en computadora. Ok. Y Y tampoco tienes justo, 365 juegos para hacerles jugar eso al año. claro. Y justo en ese sentido de que se pierde el debate en la tecnología, eh, un reflejo muy evidente de eso serían cómo se pierde la comunicación entre las redes sociales. Por ejemplo, alguien da una postura política de algo en redes sociales y directamente hay una ola de personas atacándola a favor, en contra. Entonces hay como que una pérdida de empatía por el otro. Se lo deshumaniza quizás por un pensamiento diferente al nuestro o porque está equivocado, pero se lo trata ya como muy distante, una persona que no se Es debería que, oír. claro, es que lo que pasó es que también tenemos un problema enorme y es que fue que las redes sociales pasaron de acortar procesos a simplemente anularlos, porque las condiciones de la pandemia fueron extremadamente radicales y prolongadas, porque no hubo una buena administración política y económica en la toma de decisiones de qué hacer frente a la pandemia. Pero claro, llegó este punto de desconexión en el que tú ya no querías saber nada porque no sientes al otro por la tecnología. Entonces, este chiste de los abogados de que los abogados no sintieron el golpe porque se aumentaron los divorcios, es verdad, por dos motivos, y que aumentaron las separaciones, por ejemplo. Los divorcios no voy a tocar, pero sí se separaron, por ejemplo, se volvieron frágiles los vínculos humanos, porque, por ejemplo, en las relaciones emocionales de pareja, no sentías lo que le pasaba con el otro más allá del texto. Y llegaba a un límite en el que la falta de expresión, de emocionalidad, te llevaba simplemente ya a desvincularte. Y claro, fue terrible. Igual hubo muchas relaciones de amistades que ya se volvieron frágiles, pero que de alguna forma encuentran una forma de sobrevivir, ¿no? La amistad siempre es un poco más compleja de trabajar que las relaciones. En ese sentido, yo creo que la tecnología también se presentó como un ente tramposo, porque a la larga no es un otro al que está, o sea, estás hablando con el otro, pero no estás sintiendo al otro. Lo que a mí me pasa, yo prefiero tener 2 horas bien habladas con alguien de frente, 1 hora, que 4 horas aquí y no saber qué es lo que está pasando. O igual ya esto a veces hace que se rompa la comunicación, porque tú con las redes sociales puedes estar haciendo otras cosas y luego hay algo a lo que le das más atención y se pierde el otro. O sea, a mí me pasa, tengo como 40 mensajes aquí sin ver de... Es como que a cuál le hago caso, a cuál no. O sea, ¿Para simplemente ya no qué le hago tengo caso porque ya se más bien pierden tiempo? tiempo. Ajá. Exacto. Eh, o sea, en ese sentido, o sea, nuestro emprendimiento lo que busca es empoderar a las clases, bueno, a las clases más vulnerables mediante la tecnología. Entonces, ¿cuál crees que sería un buen consejo como para iniciar usando la tecnología como herramienta, tal como dices? Ya, primero, sí tenemos un problema y yo creo que aquí sí hay que como que hablar de las obligaciones, como las obligaciones globales para, ay, se me fue, las obligaciones globales para el desarrollo comunitario. Por ejemplo, una de estas es difundir el uso de la tecnología y hacerla accesible, ¿no? Tenemos un montón de plataformas y todas son pagadas y son carísimas. Primero, tenemos que empezar a hacer hacer plataformas accesibles, económicas, de fácil uso para las masas, Y para la accesibles. relación pedagógica docente. Por ejemplo, tienes el maravilloso Educay, que a mí me parece una plataforma de las mejores que hay, pero es cara. O sea, perdóname, $15 es un costo demasiado alto. Sin Al contar menos las para, cosas externas. De por sí tienes que tener una claro, computadora, acceso a internet. claro, al menos para mí que gano 400, que gano el básico, no es una respuesta barata.
Obviamente que detrás de estas tecnologías tiene que haber una conciencia del trabajo que desarrollan programadores, difusores, que debe ser remunerada. Tampoco se puede desvalorizar el trabajo, pero sí debe pensarse en cómo, por ejemplo, acercamos esta tecnología. Por ejemplo, para mí sería importante que para empoderar a las personas empecemos por lo básico y sean en serio empezando a pensar en la funcionalidad que tienen las herramientas tradicionales de computadora en nuestras vidas. Todopoderoso Excel, que nadie lo sabe usar Claro. y Nadie no sabe usar tiene. las herramientas básicas de Windows. ¿Cómo logras, querido? Creo que es momento en serio de hacer aprendizajes metatecnológicos, es decir, tecnologías que nos enseñen a usar la tecnología. Metatecnológicos educativos, tecnologías pedagógicas que nos enseñen a utilizar tecnologías para la educación. O sea, yo, Oscar Andrés Morales, por ejemplo, el empoderamiento tecnológico en cuanto a educación de clases empobrecidas no va solamente de mano de las clases empobrecidas, sino también de quienes van a usar esas herramientas. Por ejemplo, ¿a dónde puedo recurrir yo para aprender a utilizar una herramienta que me ayude a enseñar geografía? Entonces, por ejemplo, se me ocurre a mí, ¿cómo genero yo un grupo, cómo yo genero un paquete de tecnologías que me permita redireccionarme a tecnologías por áreas? ¿No es cierto? Porque por ejemplo, a mí como como docente de sociales, a mí me ha funcionado maravillosamente este programa que se llama TikTok, que es para hacer líneas del tiempo. ¿Ya? Pero es una herramienta que al profesor de matemáticas no le va a servir. Se debe Entonces, pensar focalizar también en dependiendo la, del área de claro, o conocimiento que sea, se quiera lo aplicar. ideal sería generar ya paquetes metatecnológicos que me hablen de la tecnología educativa. ¿A qué procesos tecnológicos puedo recurrir yo para ser docente de sociales? ¿A qué procesos tecnológicos puedo recurrir como docente de química? ¿Y qué paquetes usar y cómo usar? Eso para empoderar a los docentes para que lleguen de mejor forma. Dos, junto con eso, una autocrítica. ¿En qué momentos puedo usarlos y en qué momentos no? Para no caer en lo mismo de las diapositivas que en su momento fue, las diapositivas son el mejor instrumento para enseñar. No, era una pizarra virtual, hicieron los docentes de las diapositivas. Dos, para empoderar a las clases, hacer que estos paquetes también sean accesibles a los estudiantes y estudiantas del Sistema Nacional de Educación o de cualquier entorno. ¿Cómo generas eso? Que los estudiantes sean conscientes de cuáles son los problemas que les atraviesan para que busquen una solución. Por ejemplo, se me ocurre que se puede diseñar juegos, instrumentos, que les permitan a los alumnos desde las ciencias sociales, ¿no? Plantear preguntas, armar dudas, instrumentos de tecnológicos que den herramientas, que les cuestionen, que encuentren fallas, no sé, hay tantas cosas, ¿no? Y como siempre tienes esta cosa de la interacción humana mediando la tecnología, cómo desarrollarla con el docente. Que lo que el docente haga no sea solo para él, sino sea público para que el estudiante lo repita, lo valore. No sé, ahí hay tantas cosas que pueden verse. Ahí yo creo que hay bastante valor en lo que son clases o sea, clases grabadas, porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo clases por ejemplo, cálculo, y que cuando no entiendo una clase bien, me la puedo volver a repetir, y eso es bastante, es una ayuda muy grande para mí en lo personal. O sea, tener las clases grabadas y no solo como que ya dio, no entendí y Claro, se me perdió. eso me parece muy importante. Que de alguna forma también empezar a pensar en grabar las clases te pueda permitir acercarte a una visión más clara. ¿Sabe? Bueno, ahí tengo un problema porque también hay que hablar de los derechos de autor de los docentes que generan sus Claro. clases, porque a nosotros nos pagan por dar clases, pero no por el contenido de nuestras clases. Entonces ahí sería Sí. como la distribución. El estudiante no es como que podría, o sea, bueno, también el estudiante estaría pagando por esas clases, pero no tendría el derecho para pasarlo a terceros. Claro, como herramienta me parece a mí sustancial, es verdad,
Y no solo eso, verás, también en alguna forma buscar tecnologías que les permitan a los docentes producir, voy a utilizar una palabra bien tradicional, producir talleres o producir talleres, producir proyectos para diseño de productos de parte de los estudiantes que les lleven a retarse, ¿no? Así como tienes los experimentos en química que te pasan por televisión y tú quieres hacer, que se promuevan tecnologías en las que los estudiantes, los docentes promuevan problemas y proyectos que te motiven a hacer cosas por fuera y que tú puedas repasarlos todo el tiempo. Que no sean obligatorios, sino que nazcan del estudiante, le generen También, ajá. interés. Exacto. O sea, que haya una dirección, una dirección. O sea, debe estar la tecnología para empoderar tiene que estar encaminada a generar un producto. Eso también hay que tenerlo en claro. Toda tecnología educativa para emancipar a las masas, a los grupos poblacionales, tiene que estar encaminada a que todo lo que tiene sea una mediación para que al grupo al que quieres llegar genere, diseñe un producto, ¿no es cierto? Como profesor de sociales, todo lo que está dando en la tecnología, qué producto está motivando a crear, motivando a hacer, independientemente de si tú puedes evaluarlo o no, sino que se encuentre precisamente este gusto, esta curiosidad y este gusto en generar eso, ¿no? Como desde la química, la biología, motivas a generar un producto, un repaso, algo, ¿no? Que despierte tu interés investigativo. Ok. Usted cuando tuvo que empezar a dar clases virtuales, me comentó que tuvo que, por su propia cuenta, investigar sobre cómo dar mejor clases virtuales, herramientas en línea. ¿Y a dónde acudió específicamente? En honor a la verdad, eh, yo vengo de procesos de educación popular y comunitaria en los que pensamos que la educación y los conocimientos son de todos y para todos. Entonces, en estos procesos yo me encontré precisamente con una amiga que había sacado su maestría en la Católica en innovación tecnológica. Entonces, nosotros truequeamos conocimientos, ella me enseñó algunas cosas sobre instrumentos tecnológicos y a cambio me pidió otras cosas, por ejemplo, no necesariamente no económicas, sino como que cuestiones de revisión de textos, de documentos, así. Entonces, por ejemplo, y la idea precisamente de esto, ¿no? Es que el conocimiento no se quede atrapado y el conocimiento que yo he aprendido lo voy truequeando también con otras dinámicas económicas, ¿no? También hay que salirnos un poco porque todo conocimiento también tiene que ser remunerado. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo yo enseñar? ¿Qué me pueden ofrecer a mí para enseñar? Y el conocimiento obviamente no se queda conmigo, se difunde, pero tampoco es tan costoso porque ella su maestría le costó alrededor de $6,000, pero obviamente a mí me costó 2 revisiones de texto que no valían eso y tuve todos los conocimientos. Igual hay gente con la que he traqueado que, por ejemplo, me ha dado 2 productos, como traqueé yo un curso de 2 herramientas virtuales, por ejemplo, por un pay de piña. Me pareció Ok. maravilloso. Entonces, el método del que yo he llegado ha sido ese. Porque desgraciadamente en el sistema en el que nos movemos, esta misma amiga también tiene un centro de innovación, bueno, tenía, ya no lo tiene, tenía un centro de innovación y ya no lo tiene, en el que el intercambio era tradicional, era monetario, no era esta visión era intención de pagar por un servicio, que está bien. Ahora ya no lo tiene, pero depende mucho de cómo llegas a eso, ¿no? Y también, como te dije, depende de una cuestión de clase, porque a la larga yo tengo que aceptar de que tengo un privilegio de haber estudiado un posgrado que me permitió relacionarme con esas personas que están innovando en educación, que no tengo, por ejemplo, hijos, lo cual me permite acceder a este tipo de información, y hay otras personas que no acceden a este tipo de conocimiento porque están distanciadas de las personas que lo están difundiendo, que lo están haciendo. Entonces, también me parece eso importante. ¿Y qué tan útil le parece herramientas como, por ejemplo, YouTube? Buscar como un tutorial de YouTube para saber mejor cómo usar Zoom, por ejemplo. Es que sí son útiles, porque, por ejemplo, en el colegio donde trabajo había docentes que no sabían manejar Zoom, que su formación básica era Word, PowerPoint. Entonces, por Y ejemplo, a mí me ayudó, por ejemplo, uno de esos, porque así fue como pude aprender a hacer los grupos de Zoom. Pero claro, es que todo es una herramienta y todos tenemos distintas necesidades, porque de hecho, inclusive, ya ahorita que estoy próximo a cumplir 30 años, en 3 años, ya no estoy yo a la vanguardia tecnológica y nunca lo voy a estar, porque llega un momento en el que ya te empiezas a distanciar porque también tus intereses pedagógicos son otros
los problemas que a mí ya me atraviesan como docente son otros y ya no se limitan a la tecnología. Y no puedo prestar atención a los dos porque nadie puede estar pendiente de tantas cosas y nos vamos quedando atrás. Obviamente esto no quiere decir que voy a ir actualizando lo que necesite ser actualizado a nivel tecnológico, pero sí, pero sí, pero sí hay un sesgo que, por ejemplo, en mi época para editar videos solo había el Windows Movie Maker, ¿no es cierto? Y saber eso era lo máximo. Pero ahora tienes un montón de herramientas pedagógicas, inclusive cada vez más, con un montón más de opciones, pero te van dejando atrás, te van dejando atrás. Y no siempre puedes estar a la vanguardia porque desde el trabajo, desde lo que haces, hay otras cosas que te atraviesan. Entonces, esto también es importante ver, ¿no? Que hay una función didáctica pedagógica en toda herramienta que sale en toda posible promoción de la información, en toda posible difusión de conocimientos, que no puede ser menospreciada. Entonces, por ejemplo, guardar una clase, como decías, debe ser valorado. Eh, un tutorial de cómo prender la computadora debe ser valorado. Yo en esta pandemia aprendí recién a mis 27 años a sacar una válvula, a cambiar una válvula de gas, a cambiar un gas. Ok. Y para eso, aunque no lo creas, tuve que ver un tutorial de YouTube de 1 minuto 20 segundos que decía, verán, esto tienen que aplastar esto y meten y sueltan y ya. Y yo no lo sabía. O sea, no sabía algo tan simple como eso. Ok. Entonces, porque nunca nos hemos enfrentado a ciertos problemas. Entonces, me parece súper válido el esfuerzo de generar plataformas que preserven conocimientos y sobre todo que estén traducidos a lenguajes sencillos. Ok. Eh, ¿Cómo fue su primera experiencia usando tecnología? Puede ser un poco más en específico. Por ejemplo, ¿cuál fue su primer contacto tecnológico? Puede ser desde la infancia, cosas así. Una computadora, incluso, Shoot, es que el concepto ambiguo, porque en realidad tecnología es todo, es todo instrumento que tú utilices para generar algún cambio. O podemos sea, referirnos a si, aparatos tecnológicos eléctricos eso ya, si me hablas de tecnología eléctrico-digital, yo creo que mi primer acercamiento fue el que todo niño tiene, un PlayStation. ok, y computadoras, Yo estuve en un sistema fiscal de educación, estuve en el sistema, sí, eh, y ahí creo que fue en quinto de básica una computadora, pero fue muy precario precisamente porque habían 2 computadoras para 30 alumnos y los conocimientos en computación tampoco eran tan específicos, no era como que el profesor de computación te decía, tiene la computadora, manéjala. Y todo el mundo se ponía a jugar, que era lo que sabía hacer por este antecedente que te comento. De allá en el colegio, ahí sí desde primer curso, lo que hoy sería octavo, sí, ahí sí ya nos acercaron a las herramientas tecnológicas y a las herramientas virtuales y a los paquetes de Office, por ejemplo, para manejarlos ya fuertemente. ¿y si le ayudaron en su vida profesional estos conocimientos? ¿O fueron un poco No, ambiguos? lo que, o sea, en teoría, deberían haberme ayudado porque, por ejemplo, al menos yo en el colegio que estudié en el Mejía, los profesores de computación eran muy buenos. Al menos en la parte de Excel, que yo me acuerdo, dominaba el Excel para dar las pruebas, sacar tantas fórmulas. Pero al no haber una utilidad práctica ya en tu vida estudiantil real, se te van olvidando y se vuelven conocimientos obsoletos. Y cuando llegué a la universidad, por ejemplo, tampoco es que las materias estuvieran relacionadas con el campo de desarrollo de la computación. Entonces, ya en mi vida profesional, cuando me piden utilizar ya una herramienta, tengo no un vacío académico porque lo recibí, pero sí un vacío en la práctica de no saber cómo utilizar esa herramienta que recibí. Es como un vago recuerdo de, sabía cómo Exacto. hacer esto, pero ya no por la falta de Igual, práctica. igual cuando se nos pide algo, no es que se nos pida un trabajo intenso, ¿no? Pero si ya tuviera que, por ejemplo, pasar algún trabajo con alguna ONG, tuviera que desarrollar proyectos, contabilidades, me pondría a llorar en una esquina. Ok. Eh, a ver, en este sentido de que la tecnología, más allá de ser solo lo tecnológico digital, usted como historiador, eh, ¿me podría contar un poco de cómo ha sido la relación del hombre, o sea, perdón, el ser humano con la tecnología a lo largo de su historia, refiriéndonos más hacia la división de clases que siempre ha existido sobre el conocimiento tendido a ser en su mayoría elitista?
El problema, el problema que tiene la tecnología es que se convierte, la tecnología no es buena ni mala, ¿no? Ni sus, y la forma de desarrollarse sus usos, pero sí creo que es importante hablar de que los procesos tecnológicos dentro del sistema capitalista están encaminados a precarizar las vidas. Eh, Allá por el lejano 2016, en Estados Unidos, el Congreso conminaba a ciertas empresas de alimentos rápidos a mejorar las condiciones laborales de sus empleados. Y la respuesta de estos empresas de industrias fue, si nos obligan a mejorar condiciones laborales, nosotros vamos a automatizar el sistema y vamos a reducir a nuestros empleados, lo cual permite que se agrande la brecha de desempleo, de pobreza, de desigualdad. Entonces, el problema es que cuando hablamos de tecnología estamos pensando siempre bajo este sistema, hablamos de la tecnología bajo el paradigma del productivismo, ¿no? ¿Cómo puede la tecnología incrementar la producción para incrementar la ganancia? Pero no somos conscientes, por ejemplo, de que hay población, de cómo poco a poco va perdiéndose el valor del trabajo humano frente al desarrollo tecnológico. Obviamente la tecnología hace que nazcan otras carreras, pero te exige otro tipo de personal cualificado. Lo que, voy a poner un ejemplo. Antes, la tecnología, antes las pastas de dientes se cerraban con la manita, había una línea de tapadores de pastas de dientes, si quieres llamar. Con el desarrollo tecnológico, la tapa de dientes pasó a ser puesta de manera más eficaz, sofisticada, menos contaminante por una máquina, que creó nuevos empleos a los supervisores, a los supervisores técnicos, a los reparadores, etcétera, etcétera. Pero dejó en cambio fuera un montón de gente que toda su vida se especializó en poner tapitas. ¿Qué haces con toda esta gente? Bajo el sistema igual productivista en muchos trabajos se dificulta conseguir trabajo por su edad, se dificulta conseguir trabajo porque es lo único que saben hacer, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento la tecnología se consolida un problema porque no se está viendo la parte social de la tecnología. Lo ideal sería que los estados promovieran una visión de desarrollo tecnológico responsable en el que obviamente el freno de la tecnología es imparable y tú puedes desarrollarla para hacer lo que quiera, pero sí asumir la responsabilidad de qué es lo que vamos a hacer como sociedad con estos cuerpos ya especializados en una labor, que no pueden ser desechados al basurero del desempleo. Y ahí sí vendrá una parte responsable de asumir cuidado colectivo, responsabilidad solidaria, porque no es su culpa, literalmente el trabajador, esta Claro. persona no tiene su culpa. Entonces, claro, pensar, por ejemplo, en la tecnología, yo creo que hoy en día, a la luz del siglo XXI, con todos los conocimientos que tenemos, está pensada no en que deje de desarrollarse para que el hombre tenga trabajo, sino en cómo su desarrollo implica también repensar paradigmas económicos de distribución de la riqueza, por ejemplo, cómo su desarrollo implica pensar su utilidad de bajo costo. ¿Por qué los respiradores, los tanques de oxígeno, me enteré durante la pandemia que han sido sumamente caros? ¿Por qué son tan costosos? ¿Cómo poder abaratar sus costes de producción? La tecnología debería estar atravesada por un montón de cosas, ¿no? Lo que ahorita tú me decías, como por ejemplo vuelvo la tecnología accesible para grupos vulnerabilizados sin caer en medidas clientelistas, populistas de tipo social que no resuelven nada, ¿no? Yo no vuelvo accesible la tecnología entregando computadoras en todo el barrio de San Juan. Yo vuelvo accesible la tecnología socializando conocimientos, creando herramientas que permitan que la población acceda a conocimientos de dominio informático, reparación de computadoras, estructura de hardware, estructura de software, y generando instrumentos para que puedan practicar cómo hacer todo esto desde su casa. Ok. Justo eso que estaba comentando de que cuando se da un reemplazo de un cierta área, por ejemplo en Alemania, es justo estaba viendo que en esta transición de energías verdes, el problema principal era que muchos trabajadores de la industria del carbón se quedaban sin empleo. Y si bien la comunidad estaba de acuerdo con que era bueno el cambio hacia energías verdes, querían un respaldo del gobierno para que esas personas no quedaran en el vacío, por así decirlo. Sí, totalmente.
es asumir con responsabilidad, es asumir, de hecho va a llegar un momento en el que casi la mayoría de la población vamos a estar completamente desempleados porque las máquinas van a hacerlo todo. Posiblemente generalmente yo creo que los carreras que se van a salvar son aquellas que están vinculadas con el servicio social o el trabajo humano, la educación, y ni tanto, ¿no? Porque como tú dices, tiene ahora esta ventaja de que alguien puede grabarse y darte la clase, pero eso dejaría de lado, pues, bueno, pero la educación, la medicina, el trabajo social, etcétera, etcétera, la psicología, etcétera, etcétera. Pero hay que No, estar la preparados y medicina no tanto. Se puede o sea, se puede crear inteligencia artificial que pueda revisar tu cuerpo las 24 horas. changos. ¿Ves? Entonces, hay que ver con responsabilidad ética qué vamos a Incluso hacer frente a eso. diseñadores, por ejemplo, que como este proceso creativo de que tienen que diseñar, hay inteligencia artificial que puede generar imágenes únicas de lo que tú le pidas. Ya no es necesario como que yo necesito, no sé, un logo para mi empresa. Entonces ya no voy con un diseñador de logos, sino que puedo ir a directamente a una inteligencia artificial y digo, mi empresa va de esto, quiero que hagas un logo con ciertas características y te genera cientos totalmente únicos. Y de ahí solo podrías elegir el cual tú deseas en base a tu gusto. Si ya no sería necesario un diseñador, o sea, cosas como la creatividad incluso se pone en cuestión de duda. Sí, de hecho, sí, sí, es que, pues te digo, o sea, toca, bueno, en ese sentido también toca ver las dimensiones éticas de qué estamos diseñando y ahí sí se le puede poner un freno a la tecnología. Yo no sé si tú te viste esta película Her. No, no me lo he visto. Ya es una película donde supuestamente se desarrolla una tecnología para que tú tengas un compañero que te responda, no recuerdo, la vi como hace 6 años. Pero la cuestión es que esta máquina va desarrollando la capacidad de inteligencia suficiente para desarrollar sus propias respuestas en base a los gustos de quien la posee y termina por enamorar a su dueño. Entonces, ahí ya cuando vemos que hay un desarrollo de identidades que puede alterar hasta cierto punto ciertas cosas, yo creo que también toca pensarnos éticamente, que es el desarrollo, por ejemplo, de que pueda algo diseñarte tu logo, me parece bien, fantástico. Pero también me parece, por ejemplo, ético pensar cuáles son las limitaciones, las concepciones éticas a las que se sometería la creatividad, por ejemplo. Claro. Usted como docente de sociales, ¿cuál es su relación con con las áreas relacionadas a las ciencias exactas e ingenierías? Ninguna, Ninguna. desgraciadamente. Pero si me Nin- dejas, o sea, ningún interés así esporádico, no necesariamente académico. o sea, a mí me interesa como ciencias sociales la comprensión de, verá, primero ninguna ciencia está disociada, eso es importante. Ajá. Y las ciencias sociales necesitan de la matemática como la matemática y las ingenierías de las ciencias sociales. Pero el problema es que yo no lo aplico en mi campo laboral, pero sí es importante comprender, por ejemplo, que en el siglo XX la filosofía atravesó una crisis porque tras el diseño de los lenguajes simbólicos y matemáticos, por ejemplo, de los sistemas de computación, se pensaba que ya no iba a ser necesaria la verbalización. Y estamos en un momento en el que lo es. Yo, como persona eminentemente salida del área de las letras, no comprendo o no puedo comprender la multidimensionalidad de los procesos físicos de un agujero negro porque están en lenguaje matemático. Pero yo necesitaría de forma obligatoria empezar a preocuparme por acceder a ese lenguaje matemático. Porque ese lenguaje matemático no me permitiría a mí solamente conocer los agujeros negros y su problemática no traducible al lenguaje verbal humano, sino que también me permitiría empezar a problematizar desde una concepción filosófica qué está pasando al interior de los descubrimientos matemáticos alrededor de eso que está en ese lenguaje numérico. Ahí podemos poner de Entonces, ejemplo la mecánica cuántica. Su indeterminación hace que, ¿qué significa eso? O sea, matemáticamente lo podemos ver como es algo estadístico, pero filosóficamente es como, ¿qué significa que el mundo a pequeña escala sea estadístico? exacto, y para esto yo debería tener la capacidad no solo de plantearlo como problema en este lenguaje, sino de plantear los problemas que estén en cada elemento de la cuestión numérica, de la cuestión estadística. Si me das un segundito, hay un autor, Seth Steiner, yo justo aquí subrayé eso, verás. Dame un segundito. Ya, Nosotros
los que estamos obligados por nuestra ignorancia de las ciencias exactas a imaginarnos el universo a través del velo de un lenguaje no matemático, somos habitantes de una ficción animada. Los datos reales del caso, el continuo tiempo-espacio de la relatividad, la estructura atómica de la materia, el estado de la onda, partícula de energía, ya no son accesibles por medio de la palabra. Entonces, lo que tú decías, mientras no comprendamos todo esto, no podemos ver la dimensionalidad completa del mundo. O sea, como problema yo puedo llegar hasta ahí, debería tener yo acceso, pero no tengo las herramientas. O sea, de que se relacione y soy consciente de que se relacione y que estaría en la obligación de verlo, debo hacerlo. No lo hago porque no tengo dominio de las herramientas que me permitan a mí comprender eso. ¿Y qué opciones has buscado para poder acceder a estas herramientas? ¿O definitivamente no las has encontrado? En honor a la verdad no lo he hecho porque yo vengo de un proceso de educación de educación personal en el que me he especializado siempre. En honor a la verdad, ahorita si tú me preguntas qué son las matemáticas, yo solo sé hacer las 3 operaciones elementales de las 4, porque no sé dividir para más de 2 cifras. Pero entonces, enfrentarme a ese mundo matemático me va a hacer a mí vivir en la ficción del lenguaje, de este lenguaje no matemático. Y tengo que asumir con responsabilidad de que mi entendimiento del mundo es limitado. ¿Y Y qué solo te, digo, y de ahí abrir una posibilidad a futuro para que la educación en serio empiece a relacionar los conocimientos matemáticos con los conocimientos sociales, ancestrales, que abordan, ¿no? Porque hay algo que, no me acuerdo cuál fue el autor, que a mí me gustó mucho lo que decía, que dice, la física cuántica nos está explicando a través de la teoría de cuerdas lo que la espiritualidad siempre nos dijo, lo que la filosofía aristotélica siempre nos dijo, lo que los chamanes llamaron música del universo hace 4000 años y siempre nos dijeron. Entonces, en algún momento ya tenemos que buscar cómo fusionar estos lenguajes, dar a luz a nuevos conocimientos y postulados. ¿Y crees que las personas que estudian estas carreras técnicas de matemáticas, o sea, en ciencias en general, están dispuestas o has sentido cierto rechazo a esto, a esta conexión? Lo que pasa es que sí hay una elitización del conocimiento, lo que tú decías. El problema es que quienes estudian ciencias exactas tienen la tendencia a pensar que sus ciencias son la programación del mundo y que ellas les debemos la existencia del mundo. Y las ciencias sociales son relegadas a un plano superficial cuando en realidad es al contrario. Comprender la dimensionalidad de las ciencias sociales permitiría comprender por qué las ciencias exactas se han desarrollado de la forma en la que se han desarrollado y también entender la ideología de las ciencias exactas. Que, perdóname con todo el cariño, las ciencias exactas se han desarrollado bajo una visión meramente capitalista. ¿No es cierto? Las ciencias exactas tienen que estar al servicio de las ingenierías, de la producción, del desarrollo tecnológico, pero no están pensadas, por ejemplo, en solucionar problemas. Te voy a hacer una cosa. Una amiga que estudia arquitectura decía, nosotros estamos diseñando casas de precios del primer mundo para países subdesarrollados. Entonces, que un departamento te cueste $80,000 no tiene sentido. Y no tiene sentido por 2 motivos. Porque lo que te cobra es la plusvalía, que es donde está ubicado el departamento, que no tienen, que en realidad se aleja mucho de la función real del departamento. 2, te cobran una función estética. En estos cobros no te cobran únicamente los materiales, no te cobran únicamente, sino te cobran el valor de la moda del departamento. Por ejemplo, el otro día yo fui a preguntar así un mueble que me gustó, que valía $600, era solo un mueble. Y era por el estilo que presentaba. Porque otro mueble que tiene la misma funcionalidad de mejor material me costaba $150. Pero es como este estilo de la moda lo que te va diseñando, ¿no? Entonces vuelvo a esto, ¿no? ¿Por qué hay este conflicto o esta irreconciliabilidad? Y es porque las ciencias exactas se han limitado a ver su mundo solo y únicamente a través de los números como la cosa que hace funcionar el mundo, ¿no es cierto? Porque piensan las ciencias desde el punto de vista de la producción y utilidad, no desde el punto de vista de la reflexión y la sensibilidad.
La computadora la hizo un ingeniero. Yo como filósofo jamás voy a poder construir una computadora. Tengo amigos filósofos que sí lo harían, pero yo como desde mi carrera no tengo el conocimiento. Pero entonces, claro, lo que tú estudiaste no es útil, no sirve, pero ha servido para otras cosas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Estamos en tiempos de pandemia y yo creo que las patentes de las vacunas que han salido deberían estar en ser libres, ser liberadas. Pero la ideología capitalista bajo la que se mueve la industria farmacéutica no lo va a permitir. Y no va a permitir que nadie más las produzca, que nadie más las genere a pesar de tener los conocimientos. Y ahí su utilidad. Y quiero ir por acá, Cuba, que está sacando en cambio sus propias vacunas, en cambio la ideología de la industria médica que merma la misma industria médica, le obliga a compartir su conocimiento, a facilitar el acceso a esta medicina. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, aquí la relación industria de ingeniería médica e ideología social y política, podemos ver también cómo afectan al desarrollo del rumbo de la vida de los seres humanos, desde una postura crítica. Para hacerlo más accesible a las masas sin la barrera de Exacto, y entonces coste. entender que la ingeniería está atravesada por la ideología en el sistema es importante. Ya. Ya, a ver, considerando, ¿usted creería que nuestro emprendimiento es viable, considerando que en este sistema que vivimos y al ser una empresa, muchas veces, por más ética que se maneje dentro de la empresa por los que están dentro de ella, eh, las ganancias siempre van a ser un factor fundamental para su funcionamiento y supervivencia? Ya, yo quiero hacer aquí una disociación clara que siempre tiene que hacerse, y una cosa es que no los productos tienen que ser gratuitos, tienen que ser accesibles. Accesibilidad no implica gratuidad. Y eso creo que tenemos que empezar a superar esa brecha, esa forma de pensamiento de que cuando decimos accesible, la gente lo relaciona con lo gratuito. Entonces, yo creo que aquí sí deberían recurrir, ustedes están estudiando eso, a elementos de estudio de mercado, por ejemplo, acercarse realmente a los grupos vulnerables y ver qué necesitan para acercarse a la tecnología. ¿Cuál es el problema que tienen para acercarse a la tecnología? ¿Cómo gestionan elementos tecnológicos a más bajos costos? Por ejemplo, lo que les pasa a los diseñadores gráficos, que casi siempre utilizan Mac, pero Mac es carísimo. Pero ¿cómo genero yo simuladores que sin, cómo genero yo simuladores que cumplan las funciones, simuladores que cumplan las funciones de Mac y me permitan a mí repasar en tiempo real cómo sería en un programa de Mac? Obviamente también respetando los derechos de autor de esta gran industria para no terminar preso, pero cómo genero simuladores funcionales a una herramienta real. De ahí de que es práctico, es sumamente práctico. Es sumamente, pero sí creo que debemos empezar a acercarnos a cuáles son los problemas que están atravesando esta gente que no tiene acceso a la educación. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Mi hermano está estudiando en la Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Emergencias y Atención Prehospitalaria en la Central. Y él ya debería hacer sus prácticas desde el semestre pasado para atender el oído. No puede, porque no pueden abrir la central todavía, no han abierto. Entonces, ¿cómo yo genero modelos tecnológicos que empoderan a la gente que, ves la cuestión de clase, las universidades privadas están en capacidad de volver masivamente, la gente de la central no. ¿Cómo empodero yo a la gente generando o diseñando modelos tecnológicos que me permitan acercarme a mí a la anatomía humana? ¿Ok? Que puedan apoyar a estos. Exacto, toca acercarte a cada, porque problemas tienes un montón. ¿Cómo genero modelos tecnológicos que les permitan hacer un producto real? Por ejemplo, eh, yo no sé si tú has visto, yo no sé si tú has visto, ay, se me fue. Hay un médico de Medio Oriente que hace cirugías en frutas Ya. y lo comparte en TikTok.
Ya, cómo esta herramienta ha empoderado a los jóvenes, por ejemplo, que estudian medicina y que no tienen acceso a repasos, ¿no? Entonces, ir viendo, por ejemplo, qué elementos te son útiles, no te son útiles, qué puedes sacar, por ejemplo, a los docentes del sistema fiscal, cómo les empoderas hacia la tecnología, generando plataformas que les permitan estar en contacto con el docente, haciendo accesible el Moodle, el Doodle, no sé. Y también yo creo que son muy básicas, ¿no? Debería haber alguna plataforma. Hay una plataforma, de hecho, que a mí me salió el otro día en publicidad de Facebook, que era algo así como que por $1 al mes, y era como que con Google podía crearte una plataforma de notas, que yo no la comprendo, pero pueden ir diseñando eso, ¿no? O sea, $1 es más que accesible. Al final del año te costaría $10 la plataforma, pero no es lo Ok. mismo pagar $10 de golpe que $1 mensual. Ok. Eso me recuerda bastante a un emprendimiento que hay en la India sobre operación de ojos, que no es que tenga un coste muy elevado, incluso ni siquiera te exigen pagar, sino que tú pagas si es que así lo deseas. Y estadísticamente el 80% de las personas paga, sea si bien por un largo periodo de tiempo, pero al final lo logra pagar. Uf. En- Sí, entonces es que ahí rigen otras dinámicas sociales, precisamente la ciencia, eso te digo, toca ver cómo las dinámicas social e ideológica atraviesan estos, cómo los principios, por ejemplo, el de solidaridad motiva a colaborar mutuamente. ok. Bueno, muchas gracias por la entrevista.